Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos una mañana más a Cantabria al Día. Bienvenidos a OIZ Radio y vamos a empezar de una manera diferente porque hoy pues quiero debatir con 4 jóvenes como hicimos sobre un mes aproximadamente por la situación de Cantabria y también tocar un poco la situación que tenemos en España. No voy a poner ni sintonía hoy de tertulia ni nada porque quiero entrar en harina porque somos hoy 5 que más o menos vamos a debatir y porque somos bastantes para el poco tiempo que tenemos y voy saludando a los invitados de hoy. Enrique Hierro, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí otra vez. A ver, dilo de la aplicación, anda, que te dejamos. Sí, hemos desarrollado una aplicación contra el bullying y cualquier persona que esté interesada, tenemos una página en Facebook que es Valientes. Pues ya está, ¿lo ves? Qué fácil. También me acompaña Carlos Fernández, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de volver. Todo bien, ¿no? Todo perfecto. Hablan por aquí de tanques y esas cosas, no sé por qué lo dirán. Por Cataluña. Ironía, pero bueno. Íñigo Claramunt, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, un placer volver aquí, como siempre. Y Álvaro Moreda, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, siempre. ¿Qué tal las reuniones del sindicato estudiantil que tienes? Bien, la verdad es que hace poco hemos tenido reunión con el nuevo consejero de Educación y la sintonía ha sido bastante buena. Pues si os parece, vamos a empezar hablando, vamos a entrar en harina, vamos a hablar, yo creo que de impuestos, pero de una cosa que nos preocupa muchísimo a los ciudadanos, que es el tema presupuestos, tema impuestos. A ver, yo no sé con quién empezar. Voy a empezar con Enrique, que es el que tengo más cerca. A ver, ¿a quién van a afectar la subida de impuestos? Porque claro, se dice que a las rentas más altas. Luego, por otra parte, la oposición en Cantabria dicen que a la clase media trabajadora. Y yo he leído, por ejemplo, que va a haber una subida de impuestos en coches de segunda mano, que el consejero lo achaca pues a temas medioambientales. A ver, ¿quién va a salir pues perjudicado de esta subida de impuestos que posiblemente vamos a tener en los presupuestos? Pero pongo un pero, porque claro, todos aquellos partidos y diputados como Juan Ramón Carrancio, con los que hay que negociar y se necesita un apoyo para que se aprueben esos presupuestos, no quieren pues esa subida de impuestos como se dice. Sí, bueno, a ver, cabe destacar que es difícil ponernos de acuerdo en materia de presupuestos dentro del Parlamento por lo que acabas de comentar, porque hay diferentes ideologías, diferentes maneras de verlo. Está claro que el recaudar impuestos no es malo, porque de los impuestos luego sale todos los temas públicos y todos los temas de ayuda que se puede llegar a dar. Y como lo que quería decir es que se va a subir el impuesto, por ejemplo, tengo aquí el ejemplo en tema de sucesiones y donaciones, a partir de los 60.000 euros de base imponible tiene una bonificación del 100%. Sin embargo, en bases imponibles superiores a 200.000 euros es cuando baja una bonificación del 90%. ¿Qué hace esto? Pues cargar con más impuestos a las sucesiones que tengan un mayor nivel económico en cuanto al patrimonio y hacer lo que ha hecho siempre el PSOE, cargar más los impuestos a las personas con mayor patrimonio y menos a las que tienen menos patrimonio. A ver, Carlos, que me venía a la cabeza. A ver, en materia fiscal hay siempre falacias por el PSOE y falacias por el PP. Pero tú eres liberal, ¿no? Yo soy liberal, yo esta subida de impuestos no la comparto, porque no afecta. Pero los liberales no queréis impuestos, ¿tú eres liberal? Te pregunto. No en el sentido americano de la palabra, yo a un nivel más europeo. A mí no me gusta que sería... No, vamos, yo soy totalmente partidario del estado de bienestar. Entonces, lo que quiero decir... la mayor subida de impuestos que ha habido recientemente en la historia de España la ha dado el PP en el gobierno de la nación. En Cantabria se subieron los impuestos en el primer año de Revilla y el PSOE actual con el IRPF. Y ahora se quiere subir impuestos que afectan realmente a la clase media. ¿Por qué a la clase media? Porque la gente con... Teléfono. Porque la gente con... Hombre de negocios eres, ¿eh? La gente con dinero no se compra normalmente coches de segunda mano. Se compra coches nuevos. Y si quiere fomentar el coche más ecológico, pues fomenta inversión hacia ese coche nuevo, pero no subas el impuesto de los coches que compra la gente, pues que menos recursos tienen, que es el de segunda mano, y es un tipo de impuesto que es el 4%, sobre los valores que da Hacienda en los vehículos. Eso por un lado. Después, otra falacia. Creen que van a ingresar muchos millones por el impuesto de patrimonio. Lo que va a hacer esa gente, cuando le venga la receta del impuesto de patrimonio, igual pican un año. Al segundo año se van a un abogado, a un asesor fiscal, yo soy abogado, por ejemplo, entonces, y pueden asesorarse para que, si tienen muchas propiedades inmobiliarias, por ejemplo, constituyen una sociedad limitada, sociedad patrimonial o una sociedad serie normal y la explotan y ya evitan el pago del impuesto de patrimonio.
Por lo tanto, el impuesto de patrimonio afecta a gente que está muy mal asesorada y cuando vean lo que va a conllevar, se asesorarán para eludir el impuesto de patrimonio, que es hacer una sobreimposición, porque la gente que tiene, por ejemplo, más de una vivienda, ya tiene en el IRPF la imputación de rentas y es el 1,1% sobre el valor catastral. Por tanto, estamos gravando por 2 veces el tema. Y luego en las sucesiones, si heredas una vivienda, casi ningún municipio tiene bonificación en la plusvalía por las viviendas habituales. Entonces pagas sucesiones y luego plusvalía municipal al canto. O sea, el sistema impositivo está muy mal y desde luego la subida yo no la comparto porque prevén unos ingresos que en realidad son ficción. Pero Íñigo. Bueno, siempre con todo el tema de presupuestos siempre tenemos las mismas discusiones porque lógicamente el dinero no es como la materia, ni se crea ni se destruye. Y al final, siempre si hay más gasto o hay que cumplir con lo que manda Madrid con respecto a la deuda, con la amortización, para no tener a los próximos 2-3 gobiernos en los próximos 15 años pagando lo que dejaron a deber los anteriores, es evidente que de algún sitio hay que tocar. Lógicamente, el PRC en ese aspecto siempre ha procurado que los impuestos sean lo más progresivos posibles, es decir, no intentar hacer subidas como las que se han hecho desde Madrid, del IVA, de cosas que efectivamente pagamos todos igualmente, independientemente de nuestro nivel adquisitivo. Es verdad, y estoy con Carlos, que hay determinados impuestos que se ha anunciado que se van a subir, que probablemente pues no hubiera gustado tener que hacerlos, pero si en vez de tocarse se hubiera tocado cualquier otro, pues estaríamos teniendo muy probablemente exactamente el mismo debate, porque al que le toca, pues es el que no quiere pagar. Y si es, por ejemplo, como dice Carlos, el impuesto de patrimonio, es que están mal asesorados. Bueno, si vamos a empezar ya con las triquiñuelas, pues claro. No, triquiñuelas no. Bueno, claro, sí. No son triquiñuelas, no son triquiñuelas. Si yo tengo que crearme una empresa... Economía de opción. Que vaya Íñigo. Claro, pero la cuestión está, si yo tengo mi patrimonio y entonces ya me creo una empresa, porque mediante esa empresa yo pago menos, pues al final empezamos con ¿qué? Con las empresas. Al final, ¿dónde acaba eso, Litos? Acaba siempre en los offshore, entramos con los Paradise Papers y al final entramos en una espiral porque luego las empresas limitadas ya no me satisfacen, entonces me voy a una SICAF y cuando ya paso de ahí pues ya me voy más allá. Eso no tiene sentido. Al final, si tú te quieres escapar de pagar, tendrás que asumir las consecuencias. ¿Que hay distintas opciones legales para pagar menos? Desde luego. Economía de opción, pero eso también lo tenemos los de las rentas medias, con las deducciones. Quiero decir, hay gente que hace determinados gastos que son deducibles y determinados gastos que no lo son, como por ejemplo cuando se quitó la deducción por compra de vivienda. Por ejemplo, que eso supuso un palo muy gordo para la mayoría de las clases medias, que estaban con la hipoteca al cuello y que ese gasto ha dejado de poder deducirse, que eran unos cuantos euros al final del año. Pues estamos siempre con ese tema. Al final siempre va a haber algún afectado cuando se sube algún impuesto, porque si se subiera un impuesto y no lo pagase nadie, no habría ninguna necesidad de incrementarlo. Y Álvaro, para ir terminando la primera ronda. Sí, bueno, pues yo opino como Carlos. Estoy a favor del estado de bienestar, pero de ahí a la presión fiscal que sufrimos los españoles, también bueno, pues, en Cantabria, no es normal. Entonces yo creo que valorar positivamente una subida de impuestos pues no lo veo lógico. Es que el dinero de la gente... Yo no lo valoro positivamente, ¿eh? Solamente he dicho que cuando hay que subir siempre alguien va a salir damnificado. Eso sí es verdad, quiero decir, pero tampoco creo que haya que aplaudirse por subir impuestos. Quiero decir, es que cuando a veces escuchamos... Ahora mismo en Cantabria, quiero decir, a ver, yo creo que es una cosa obvia que ni con el PP, ni ahora con el PRC y el PSOE, nadie se muere por las esquinas, todo el mundo tiene derecho a la sanidad, a la educación. Entonces volver a subir la carga fiscal, ya se subió, como antes ha dicho Litos, al inicio de legislatura, el anterior gobierno del PP también. Quiero decir, es que al final en España, más o menos desde los años 80 hasta la actualidad, la presión fiscal ha ido siempre creciendo. En los años 80 y los 90 era normal, sí, porque no había... Claro, veníamos de un sistema, del franquismo, pues había una presión fiscal muy baja, pero los servicios sociales también eran malos. Durante los gobiernos socialistas de Felipe González, pues se subió la presión fiscal, pasó a haber un estado de bienestar, hasta ahí todo ok. Pero ya más o menos desde la segunda legislatura de Zapatero hasta la actualidad... Es que es a lo bestia. Y quiero decir, la segunda legislatura de Zapatero, pero también lo ha dicho antes Litos con Rajoy,
Entonces yo creo que valorar positivamente una subida de impuestos, ya sea la administración nacional, regional o local, positivamente, no me parece una locura, porque el dinero de los ciudadanos tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos y no tiene por qué expoliarles nadie. Y una pregunta que me hago, también, ¿gobierno socialista quiere decir, y doy paso a Enrique, quiere decir o equivale a subida de impuestos? Mira, lo que está claro es que decir que subir los impuestos es malo, bajo mi punto de vista, es completamente equivocado. Si de los impuestos luego nace lo público. Lo que está mal es el reparto que hacemos de esa carga impositiva, que es lo que estamos hablando. Porque nadie puede estar en contra de que de decir que la subida de impuestos es mala. Claro, es mala dependiendo en qué medida y en qué se destinen esos impuestos. Cabe destacar que esta subida de impuestos viene, entre otras cosas, promovidas por el déficit que nos piden desde el gobierno central. Sí. Sí, viene promovida por el déficit que nos viene desde el Por la gobierno falta central. de presupuesto en Madrid. Lo ha pedido el Ministerio de Hacienda que subamos los impuestos, es verdad. Por ejemplo, el tema de Valdecilla, Pero luego aquí con los somos 44 hipócritas. millones de euros que se prometió desde el gobierno central para poder financiarlo, y hoy en día no ha llegado nada, y entonces sí que tenemos que pagarlo con materia impositiva. Con lo cual quiero decir que esta subida no viene porque el PRC y PSOE han dicho, vamos a subir los presupuestos. No, viene con una serie de circunstancias junto a ella que nos derivan en esta situación. Pero ¿cómo se van a aprobar los presupuestos? Es imposible que ahora mismo se aprueben los presupuestos tal y como están, porque, por ejemplo, ahora vamos a hablar de negociaciones. Si hay que negociar con Carrancio ha dicho que hay que supervisar el tema de la subida de impuestos. Rubén Gómez, desde Ciudadanos, lo mismo. Desde Podemos, lo mismo. Y el Partido Popular, yo creo que no tiene ni voluntad de sentarse. Bueno, realmente yo creo que Dijo que no antes de conocer el documento. Yo creo que excepto Carrancio, ninguno ya quiere sentarse, se sentarán por sentarse. Entonces yo creo que va a tener que haber una modificación con el tema de impuestos. ¿De qué manera? Pues ahí es... Yo intuyo que al final cederán en el tema de los impuestos, porque tampoco, yo creo que las previsiones no son reales. Aparte de que en el sistema español, tal y como lo conocemos, si tú subes el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio, hay algo que se llama dumping fiscal, y es que entre las comunidades autónomas existe cierta competencia en materia fiscal, porque hay un mal diseño del sistema impositivo a nivel del Estado. Y esto es lo que estás generando. Entonces, cualquier persona que sea de patrimonio elevado, rico, tiene algo tan fácil como es mover su residencia a Madrid y de pagar el sablazo que le quieren meter aquí por sucesiones o patrimonio, no tener que pagarlo en Madrid. Y es muy fácil. Pero entonces ahí Además, entramos en educación, ¿no? Empresarial, porque No, claro, no, tú puedes tener todo el espera, dinero que quieras. espera, Uno a uno. Déjame que te Lo que diga. habría que hacer es una reforma del sistema fiscal a nivel estatal, hacerlo bien, Claro. a nivel global de todos. Y te voy a poner un ejemplo. Si tú eres una persona pues que te va bien en la vida, eres un profesional, tienes tu primera casa y luego tienes una segunda casa y has conseguido heredar algo más y te toca pagar impuesto de patrimonio, suponte que tienes una vivienda que ya está grabada en el IBI, que ya está grabada en el impuesto de la renta, que ya está grabada en la plusvalía cuando la has adquirido, y ahora impuesto de patrimonio. O sea, es que estamos yendo hacia una locura de cargar de la distribución de los impuestos. Hay que redistribuirlo de una manera más lógica, más coherente. Y otra cosa muy importante que no hace nadie, ni el Partido Popular ni el Partido Socialista, solo se les llena la boquilla, y es la lucha contra el fraude fiscal. Bien. Hacienda no tiene medios suficientes para luchar contra el fraude fiscal, y ahí están diciendo los técnicos y los inspectores que generarían unos 10.000 millones de euros o más al año de lucha contra el fraude fiscal. Invertamos realmente en medios contra Hacienda, a favor de Hacienda, pero y dejamos de subir los impuestos a la gente. Sí. Y sobre todo, gestionemos bien lo público, no tengamos macroconsejerías con sus directores generales para dar puestos a los amigos, que eso al final va sumando, es dinero, y claro, y no subamos las los impuestos. empresas públicas. Si tú distribuyes bien el presupuesto público, lo gestionas bien, fomentas, por ejemplo, la central de compras en el ámbito de la sanidad o muchas otras cosas, igual no tienes que subir los impuestos. Igual gestionando bien lo público te da para gestionarlo bien y para incluso pagar Igual si, como tú decías antes, la gente que tiene sus patrimonios no tiene que tiene que eludir fiscalmente, no tiende a eludir fiscalmente esos beneficios, tendríamos un mayor presupuesto para poder repartir mejor tanto en lo público como en lo privado, como estás diciendo. Entonces, al fin y al cabo, lo que podemos entender es una persona normal de la calle no tiende a evadir impuestos, porque al fin y al cabo no tiende a hacerlo. Contra más dinero tienes, más tiendes a evadir, y eso está dentro de la educación. Pero escúchame, mucha gente del día a día, si puede evitarse, por ejemplo, el IVA, se lo puede evitar, ¿eh? Sí, pero cualquier persona normal, yo no estoy de acuerdo. Bueno, No estoy de acuerdo. Yo creo que las personas entienden que el IVA va a todos, no es algo que así. De todas formas, en los papeles del Panamá que salen, no creo que haya ninguna persona que no, se pero salte por ejemplo, del fraude claro. fiscal no quiere decir solo eso. Fraude fiscal es el día a día. Por ejemplo, desde que vas a comprar el pan hasta que... si viéramos el montante. En Santander ha habido toda la vida, y lo sabe cualquiera que haya nacido y haya crecido aquí, hay miles de alquileres en B,
que no se han declarado en la vida. De todos los alquileres vacacionales que Ojo. se llaman ahora, y que no se han declarado esos ingresos. Qué típico ir a alquilar una casa en Santander y que solo te dejen desde septiembre hasta O sea, junio. y- Los que somos de aquí sabemos que eso ocurre y eso no son las personas de los grandes Hombre, patrimonios, lo entiendo- hace el que tiene 10 casas y el que tiene para alquilar una. Eso es así, lógicamente hay Entiendo que mucha si al- gente que lo hace correctamente. Entiendo que si alquilas una casa tienes otra. No creo que... No, son alquileres vacacionales. La gente que viene a pasar el verano a Santander A ver, y paga una semana o 15 días. Pues eso ya indica a que tienes, tocateja, ya eso tienes bien. sin algo, ¿no? contrato. Y eso lo hace mucha gente. ¿Por qué? Porque dice, si te tengo que hacer contrato, Es- lógicamente te tengo que cobrar el IVA, etcétera, el IRPF, lo tengo que declarar. Y la gente prefiere ahorrarse unos euros, que si lo llevamos a la gente con más patrimonio, pues lógicamente las cifras empiezan a ser más elevadas, como dice Carlos. Fraude fiscal al final se lleva miles de millones de euros. Álvaro, No, iba a decir que es obvio que el que pueda evadir impuestos lo va a hacer en menor medida. Por desgracia. Claro, pero en menor medida es lo que dice, por ejemplo, Íñigo, en el tema de los alquileres o cuando vas al taller y le dices que no te ponga el IVA en la factura y el que tiene mucho dinero, como yo que sé, como salió Almodóvar, ¿no? Con los Panama Papers. Quiero decir, es por grado. El que más tiene, pues lo va a hacer, se lo va a montar a lo grande y el que menos, pues... Pero quiero decir que el que puede evadir, va a evadir y yo creo, y no es por tópico, pero la picaresca española y yo creo que influye mucho. escúchame, creo a que- ver, que diga que no aquí alguien que haya ido a pagar algo y le hayan dicho sin IVA. ¿No lo han dicho a todos? Sí. Sí. Y no era gente que era multimillonaria. No. Era gente, pues, Bueno, trabajadora. si del viéramos día a el día. montante de lo que se evade por personas millonarias y por personas del día a día, sería interesante ver qué cantidad es más grande, ¿no? Porque evidentemente una persona puede hacer esto, lo que estamos hablando, Evadir. puede evadir, no me salía, perdona, Yo creo puede que por eso- evadir por un eso Hacienda montante se ha que llevado a son los todo futbolistas. Santander. Oye, pero por ejemplo, hablamos aquí de Cantabria, ¿vale? Sí, sí. Y un impuesto que me ha llamado poderosamente la atención es el conocido impuesto Wallapop. ¿Lo habéis? Ah, Sí. Sí, Eso- sí, lo he visto. Eso es irrealizable. Es irrealizable porque va a generar... O sea, si tú lo puedes grabar. Es más, de hecho ya está grabado. Ahora bien, controlar eso... imposible. El coste del Estado para controlar eso rentable. es mayor que el dinero que va a recaudar. Pero una pregunta que me hago yo. Si yo ya he pagado por una camisa todos los impuestos, ¿por qué la voy a vender y se van a tener que volver a pagar esos impuestos que han estado pagados? ¿No? ¿Es algo así? ¿Es Sí, volver sí, a pagar sí, a ver, Sí, sí, sí. es así, es así. los mismos impuestos que has pagado, les vuelves a pagar? Es que es ilógico. No tiene mucho sentido esto. Se intenta, yo creo que coger de donde se puede, pero no tiene mucho sentido. A no ser que lo volvemos a lo mismo. Sería todo educación de la ciudadanía, ¿no? Si en realidad... Si tú, es todo muy, un es todo segundín. muy latino. Es todo intentar otra vez regularizar, hiperregularizar y regularizar lo regularizado. Porque al final, como todo el mundo lo que intenta, ¿no? Aquí tenemos a Litos que es abogado, ¿no? Y decían los chistes estos de abogados que los latinos hacemos unas leyes larguísimas porque tenemos todos los supuestos para que nadie se lo pueda saltar y las leyes anglosajonas son muy cortas porque todo el mundo intenta respetar la norma. Ahí estamos, exactamente. Al fin y al cabo es la educación que tenemos cada uno como sociedad, ¿no? Lo que nos limita, incluso en esto, porque estamos debatiendo y al fin y al cabo, si todo el mundo viéramos esto de evadir impuestos como malo y como que es en contra de nuestro propio país, estaríamos discutiendo de otros temas y no estaríamos Sí, de discutiendo. hecho, a mí me gustaría señalar que me parece que ha sido hace una semana en Estados Unidos. Trump ha insinuado que iba a bajar los impuestos a las rentas más altas y han salido varios multimillonarios diciéndole Que no. Sí. que ellos quieren pagar impuestos y que si no sabe qué hacer con ese Bueno. dinero, que haga Pero infraestructuras. eso tiene, Se lo ha dicho así tal cual. eso Pero tiene matices. sí, ya sabemos que lógicamente no es trasladable Estados Unidos aquí, No, no, las no, cantidades no, y todo, no pero por- a lo que yo voy es al espíritu ese de que en el fondo aquí vemos pagar impuestos como que el Estado nos roba, vamos a decirlo así, en una generalización, Sí, 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 aunque sí, no pero sea igual. cierta del todo, mientras que en Estados Unidos la gente tiene un concepto de que pagar impuestos sirve para Oye, algo. Pero hay con unas cosas, que yo conozco a gente... Estoy saltando muchos no, escalones. no, pero es que rápidamente, yo conozco a gente de lo que estás hablando, con una renta, con una renta con un sueldo de 900 euros que le quitan un 17% de IRPF. Es que eso a mí no me parece ni medio normal. Pero Eso es un expolio. en lo que ha dicho Íñigo, en lo de la lista esta eran 400 millonarios que han firmado pero ahí eso tiene matices porque uno de los cabecillas, no recuerdo el nombre, pero es un empresario estadounidense que tiene las sedes sociales y fiscales de sus empresas en Irlanda. Jorge Soros. Y quiero Que decir, financia Podemos. Y al independentismo catalán, George Soros. Pero- Que es húngaro, si no me equivoco. Sí. Sí, ¿no? pero es que, claro, cuando tú pones la lista y
empiezas a encontrar... Claro, ahí ya puedes encontrar las explicaciones. La primera es intentar dar una buena imagen de ellos, de sus empresas, diciendo, bueno, voy a firmar De acuerdo, pero ¿tú te imaginas ese discurso en España? Claro, pero es que... ¿Quién se lo creería? Claro, pero es que, aparte, en Estados Unidos, aunque no es como en España, a las grandes empresas, los lobbies que llaman, reciben mucho, o sea, tienen, por así decirlo, a ver, perdón por la expresión, que es mucha bacana, pero mucho mamoneo con el gobierno. Por eso... a Obama le pusieron ahí el lobby de Silicon Valley. A Trump, Trump Trump las es armas, el lobby en sí. Ya, es lo que iba a decir, porque es el que más pasta ha puesto. Pero bueno, quiero decir, al final cada presidente tiene su lobby. Entonces, quiero decir, claro, si ellos les bajan los impuestos, el gobierno tiene menos presupuesto, les pueden enchufar menos dinero. Y aparte, ya acabo brevemente... Es que la presión fiscal que hay en Estados Unidos es baja. Si es que si lo sigues bajando, pues si la gente ya se muere en las esquinas, tal. Pero hombre, es que en España la presión fiscal es, en comparación con Estados Unidos, mucho más alta para todo el mundo. Y Enrique, para terminar, que quiero cambiar de tema. Sí, mira, quería decir una cosa que me parece interesante, que ha salido antes, que es lo de las diferentes impuestos que tienen que pagar en diferentes comunidades autónomas, ¿no? Que aquí ya puede ser uno de los problemas bases de los por qué tenemos problemas aquí, porque he visto hoy en la tele que ya se están quejando o que no van a votar a favor en el Parlamento español por el tema del País Vasco. ¿Cómo se llama la palabra? Cupo vasco. Eso, el cupo vasco. Exactamente, que ya está habiendo quejas y todo esto viene derivado de lo de Cataluña, ¿no? Pero son fundadas esas quejas, tienen razón. Díselo al Partido Socialista, que ha permitido el cupo vasco y ha sido el que lo incluyó en la Constitución, junto con Alianza Popular en su día. Para esto es así, yo soy crítico también con mi partido, está claro. Bueno, al hilo de esto, vamos a dejar un poco presupuestos e impuestos y quiero preguntaros como jóvenes, bueno, tenemos aquí al secretario general de Juventudes Regionalistas, tenemos a gente del Partido Socialista, gente del Partido Popular y Litos, no sé dónde... Un segundín. Yo también soy el secretario general de Juventudes de Santander, para que quede claro que también estoy en Juventudes. También. Bueno, que me refiero a que tengo gente joven y quiero preguntaros, ¿cómo veis la clase política cántabra? Porque se está debatiendo mucho, sobre todo últimamente con el tema de Carrasco, que le llaman tránsfuga, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Veis una buena clase política? ¿Tenemos buenos políticos en Cantabria? Yo personalmente creo que depende, ¿eh? Depende, a ver. Sí, no, a ver, yo creo que hay buenos dirigentes políticos, hay gente honrada, hay gente profesional, hay gente que se dedica a la política porque le interesa y luego vuelve a su puesto, y hay otra serie de personas pues que no. Si tuviera que hablar, por ejemplo, de dónde he venido, pues en Ciudadanos, me fui de Ciudadanos, pues hombre, Feisuco y luego el portavoz del Parlamento de Cantabria en Ciudadanos, en el grupo mixto era Rubén, que no ha trabajado en su vida y su primera nómina ha sido el Parlamento de Cantabria, 60.000 euros, primera nómina. Que no está mal como primera nómina, pero no tiene oficio ni beneficio, por eso está intentando mantenerse en el sillón allá como pueda. Yo creo que eso que dice Litos es precisamente la clave de quién puede ser un buen político y quién puede ser un mal político, porque hay gente que lleva viviendo literalmente de la política 30 años y no y sigue viviendo de la política más que nada porque no tiene dónde volver. Eso que implica que generalmente cuando no tienes de dónde volver, las decisiones que tomas no van a estar pensando en si son buenas para el conjunto de la ciudadanía cántabra, sino si son buenos para mis intereses económicos. Y eso en política, al menos en España en general, y Cantabria en eso no es una excepción, es un lastre que hemos tenido y que seguiremos teniendo desgraciadamente por la concepción a veces que tiene la gente de ser político. Y yo estoy seguro de que a vosotros os ha pasado que cuando dices que colaboras en política activamente, lo primero que te dicen, ¿y cuánto has robado tú? Claro, sí, ese es el lastre que tenemos nosotros. Siempre, es la pregunta. Y yo, por ejemplo, siempre, mi primera respuesta, antes nos ha pasado, no, yo tengo mi trabajo, yo aquí vengo desinteresadamente, es más, al revés, pongo mi dinero y todo lo contrario. En cambio, el concepto que tiene la gente, ¿cuál es? Es, la gente viene a robar. ¿Por qué? Porque ha habido mucha gente que realmente lo ha estado haciendo, no muchas veces de forma directa, sino el hecho de que si no estuviera en política no habría tenido un sueldo, o si pierde su cargo de diputado, de concejal, de alcalde, etcétera, no tiene una profesión con la que ganarse la vida. Y eso, al perder independencia,
es cuando pierdes la capacidad de gestionar. También creo que eso tiene su lectura positiva, porque yo creo que aquí nosotros tenemos claro esto de que tenemos que tener un trabajo y compaginarlo con política. Yo creo que de lo malo podemos sacar nosotros de conclusión que la gente que venimos ahora tenemos que tener un trabajo y compasarlo con política. No quiero nombres, pero ¿no habéis tenido en vuestros partidos, en el PSOE, bueno, tú en su día de Ciudadanos, Álvaro en el Partido Popular, en el PRC, ¿no habéis tenido compañeros que su única ambición, su único objetivo es de hacer carrera política dentro del partido? Está claro que en todos los partidos yo creo que hay de todo, como en todos los sitios y como todos los ámbitos de la vida. Está claro que nosotros podemos verlo, porque como no tenemos tantas fijaciones o tanto arraigo, podemos ver ese tipo de personas dentro de los partidos, pero también juzgar a cada persona diciendo cuál es su interés, pues cada uno sabrá, ¿no? Ahí entra un poquitín, legítimo, ahí entra un poquitín el amor y el cariño que tengas tú a tu partido, a la sociedad y la vocación política que tengas. Yo puedo decir que en el PSOE estoy encantadísimo, la verdad es que no me esperaba yo tener gente, porque yo veo gente joven que está saliendo ahora contra todo pronóstico, ¿no? Que a priori tenían cosas difíciles y está saliendo, tienen buenas ideas, nos dan participación a los jóvenes. Yo en el PSOE estoy encantado, he de decirlo. Álvaro. Aunque un poco lo que has dicho, o sea, yo creo de los que estamos aquí, es lo que ha dicho Íñigo, lo hacemos desinteresadamente. De hecho, también, por ejemplo, yo a nivel, como soy representante estudiantil, en febrero tuvimos que hacer un viaje al Ministerio de Educación y, quiero decir, nos lo pagamos de nuestro bolsillo. Y tampoco es hacerme la víctima, pero yo sé otra gente que tiene capacidad de que se lo paguen. Oye, y aprovechan el derecho. A mí me parece legítimo, pero nosotros nos pagamos el viaje y demás. Quiero decir que no venimos a robar, pero yo creo que, a ver, y el que no esté de acuerdo, pues que lo diga o no. Pero yo creo que los que estamos aquí, si nos gustaría hacer carrera política, porque si no estaríamos en un partido político, estaríamos en nuestra casa. Otra cosa es como quieras hacer carrera política, que quieras tener tu trabajo, que es lo que estamos hablando. Pero quiero decir, yo tampoco voy a ser el mítico, que también le ven mucho en los partidos. Yo les he visto en mi partido, supongo que lo sabrán el PSOE, porque el PRC en todo el mundo, porque los partidos al fin y al cabo son colectivos de personas y hay de todo, que te dicen que él está aquí y te empieza a contar todo el rollo. Vamos a ver, tú estás aquí porque querrías en tu día pues dedicarte, da igual el tiempo, no me voy a meter en eso, a la política. Si no, estarías en tu casa. Lo que tampoco voy a venir a decir aquí es que no, que yo vengo aquí a echar rosas. No, a mí me gustaría hacer carrera política, no toda la vida, porque estos son ciclos. Y si estás toda la vida, es lo que decía Íñigo, que al final te tiras 30 años y si no metes savia nueva, no metes ideas nuevas y acabas como hemos acabado ahora. Y viene bien que pase cosas como lo que ha dicho Enrique, que está pasando en su partido, que está entrando gente nueva, con ideas nuevas, y eso siempre es bueno. Es que el mundo que vivimos ahora es tan voluble, es tan líquido, como decía Bauman, cambia tanto que cómo puedes estar 30 años en un puesto. Es que es imposible. Si de un año para otro pueden cambiar miles de cosas. Es que es imposible. Como una persona, imaginaos una persona que lleve mucho tiempo en el gobierno de Cantabria, sin ponernos esos ejemplos, y llega aquí una polémica como la de los taxis y Uber. ¿Cómo se puede enfrentar una persona que a priori, yo conozco a algún consejero que tiene móvil de teclas? ¿Cómo una persona con un móvil de teclas se puede enfrentar a problemas de esta índole? Y es gracioso, pero la verdad es que está ahí, ¿sabes? Es un problema que al final repercute en el resto de ciudadanos. Bueno, pero eso también lo podríamos incluir dentro de ese salto generacional, ¿no? Que ahora mismo el político medio, no solo en Cantabria, sino en España, pues es un varón por encima de 50... Mujer. No, estamos hablando del político medio. Es un varón de más de 50 años. Entonces, claro, hablamos... digo el medio, sí, que luego saltan las feminazis. No, oye, una cosa... Defender a ese tipo de cosas no es ser feminazi, hay que tener en cuenta que las mujeres se necesitan en política porque representan el 50% de la sociedad. Y lo mismo que nosotros nos quejamos de lo que estamos hablando ahora, de que la gente que es mayor que nosotros muchas veces no entiende, como estaba diciendo Enrique, cosas que para nosotros son evidentes, son problemáticas que las vemos evidentes porque las usamos continuamente. También nos ocurre con las mujeres. Hay muchos problemas que nosotros como hombres no vemos. Exactamente. Y lógicamente vamos a tomar decisiones sin tener en cuenta al 50% de la sociedad. Entonces, salvando esa cuestión, pues es que lo que tenemos que tener en cuenta es que mucha gente pretende permanecer en política tanto tiempo que llega un momento que se desfasa. Para chupar del bote. ¿Y por qué sigue manteniéndose cuando debería decir, mira, yo ya no es entre comillas, mi mundo? ¿Vale? Mi mundo fue hace 10 años. Yo ahora tengo que dejar a gente que entienda este mundo mejor que yo, que sean los que traten de modificarlo, de mejorarlo, de actualizarlo, etcétera. ¿Pero por qué no lo hacen? Porque no tienen dónde volver. Porque su medio de vida, y ahí lo enlazo con lo que decía Álvaro,
todos queremos hacer carrera política, pero la política es gestionar. Es un medio de vida y también el problema es cómo se convierte de en funcionamiento de los propios partidos políticos, porque claro, la Comunidad de Madrid la ley, la ley de hierro de las organizaciones, que la gente al final acaba en un grupo cerrado que se intentan sobrevivir única y exclusivamente mediante la política, y no se plantean la posibilidad de volver a tener una carrera tanto en el pues si son funcionarios, en el ámbito privado o en el ámbito público. En la Comunidad de Madrid acaba de haber una reforma del gobierno hace poco, que lo he visto otro día por internet, y algunos de esos consejeros han ido a parar a fundaciones públicas o a institutos públicos a cobrar más salario que el de los consejeros. Es el propio sistema de funcionamiento de los partidos políticos. Sí, ahora ya no está tan de moda, pero las si estamos hablando de sueldos, si el problema no es solo que cobra un presidente o un alcalde. No. Cobra mucho más los que van por debajo, los que son, por ejemplo, asesores o tienen otros cargos, porque es que aquí hablamos... Eso es otra película, los asesores, eso ya es... Pero eso ocurre en muchos gobiernos. Sí, por eso. El de Cantabria. Además, yo creo que también, hablamos lo que viene siendo chupar del bote, porque si nosotros estamos aquí es porque nos gusta la política, el servicio público y demás, pero, por ejemplo, tú puedes ser diputado X años y luego retirarte... ¿Qué propones? ¿O limitar cargos? No, espera, ahora antes de meternos con esto, quiero decir, retirarte, pero tú puedes seguir participando en política en el sentido de cuando te llamen, dar conferencias, que por ejemplo es algo que se ve en Estados Unidos, pero eso es seguir haciendo política, pero sin chupar del bote. Es que claro, aquí entendemos dejar de hacer política cuando dejas de estar, pues eso, 30 y tantos años en un cargo público. Hacer política también es, pues eso, dar conferencias, es decir... Todo es política. Y también hay formas de hacer política siendo cargo público y mantener tu actividad privada. Yo conozco, por ejemplo, gente que ha sido diputada en el Parlamento de Cantabria, que ha mantenido su actividad con que están de abogados al mismo tiempo que de diputados. Y yo creo que eso es sano y es bueno para la política. Que el propio político siga en el día a día de su profesión y de lo que es el ámbito sobre todo profesional. Se ve eso en el municipalismo, sin duda tienen que compaginar los trabajos con el tema político. Se ve mucho en el municipalismo, de hecho en el partido regionalista, aquí los concejales que tenéis en Santander, todos lo compaginan con sus trabajos. Todos, absolutamente todos, porque yo los conozco y todos. En el PSOE también. El PSOE lo mismo, excepto, entonces es lo que estamos hablando, que eso, la política igual se vive más en el ámbito municipal, que se habla en el tema regional. Yo creo que en el Ayuntamiento de Santander se deberían de coger modelos de otros ayuntamientos y que al menos un portavoz de cada uno de la oposición pudiera dedicarse más tiempo a la política municipal. Tienen la posibilidad. Lo que ocurre en el Ayuntamiento de Santander también es una anomalía, porque resulta que los concejales de la oposición no están liberados y en cambio todos y cada uno de los miembros del equipo de gobierno del Partido Popular, en este caso, están liberados. Que, hombre, tener más concejales liberados en el Ayuntamiento de Santander que en el Gobierno de Cantabria, pues llama un poco al menos la atención. Me gustaría hacer aquí un paréntesis con el Ayuntamiento de Santander y me gustaría invitar a la gente que nos escuche a que fuera a ver un pleno y que se diera cuenta de la poca educación que se puede ver en un pleno del Ayuntamiento de Santander. Cuando hay concejales, ni un partido ni de otro, que están exponiendo sus argumentarios, sus trabajos, su trabajo también hecho. Hay algún pleno del Parlamento de Cantabria que... He ido menos, pero bueno, quiero decir que sería interesante que fuera gente a verlo, ¿no? Y que se diera cuenta de también el nivel de educación que tenemos, porque si, independientemente que seas concejal o seas lo que sea, si te has currado una hoja con una serie de propuestas, qué mínimo como de tus adversarios políticos que escucharlo con un mínimo de educación, qué mínimo no estar con el móvil, no estar mirando otro sitio, no estar riéndose. Pero eso ya pasa todo. Mira, yo les hago una pregunta. Como jóvenes ya nos queda poco tiempo, nos quedan unos 4 minutos. Por todos estos motivos que hemos estado exponiendo, hemos estado debatiendo, por estos motivos son los principales por los que se está dejando, por ejemplo, los jóvenes de creer en la política. Yo no creo que los jóvenes estén dejando de creer en la política. Y he de decir que yo, que puedo estar dentro de la delegación de Derecho en el Consejo de Estudiantes, a la gente que le gusta la política le sigue gustando. Es más difícil, hay más barreras de entrada, porque es lo que hablábamos antes. Ahora, cuando tú le dices a cualquier persona, no, que estoy en política y eres joven, te dicen la pregunta que hablábamos antes: ¿y cuánto has robado? Entonces es mucho más difícil entrar, pero la gente y los jóvenes seguimos teniendo ambiciones políticas y seguimos teniendo nuestras ideas y nos gusta participar. Lo que es más difícil entrar y tener la fortaleza como para poder aguantar todo este tipo de críticas de las que estamos hablando. Pues yo no estoy de acuerdo contigo en este caso, Enrique, me toca discrepar, porque sí que creo, igual porque soy algo mayor que vosotros, pero sí que el porcentaje de jóvenes que les gusta o que quieren colaborar, porque no nos engañemos, la política sigue siendo colaborar por tu comunidad para aportar algo, cada vez es menor. ¿Pero por qué es menor? ¿Porque no les guste o porque es más difícil? Porque no se sienten representados por el sistema, o que las formas en las que pueden canalizar su participación no se ven satisfechas. Por lo que hablamos, porque ahora mismo hay una brecha generacional que impide que cosas que yo como joven de 30 años, de 25, quiero proponer,
se las tengo que proponer a un señor de 60 años que no sabe ni de lo que le estoy hablando. En muchos casos, en otros sí. Sí, me Pero siento hay identificado. Sí, Vale, sí. entonces claro, eso para mí hace que mucha gente joven, al que realmente le gusta y quiere participar en su comunidad, eso no le echa para atrás. Precisamente al revés. En general yo creo que todos los que nos dedicamos a la política, en ese aspecto somos muy combativos y somos muy perseverantes. No nos queda Pero otra. claro, ¿qué significa? Que todas aquellas personas que no sean tan constantes en ese ahí, machamartillo, ¿qué ocurre? Pues que lógicamente se acaban alejando. Claro, pero Tiene- si en realidad no discrepamos, a eso voy yo. No quiero que se haya perdido la ambición, porque a mucha gente le gusta la política y vosotros habláis con vuestros amigos y aunque no estén Pero antes dentro de también política, todos también tienen su idea. Antes intentaban colaborar personas que quizás no estaban tan implicadas y que hacían pero pequeñas ahora es más colaboraciones. difícil, por lo Claro. que estamos hablando. Yo creo que, o sea, me gustaría que no fuese así y que la gente militase en el partido que fuese, pero que militase y El participase. PSOE. No, a ver, en el PSOE, PP, PRC, quiero decir, donde sea, Más pero el- que la cada uno gente... con sus o sea, ideas. no, No es- que la gente colabore, Yo no. ni o sea, siquiera es pero quiero necesario decir- militar. Pero que la hace gente, falta militar. o sea, que no milite, que la gente Es que colabore una cosa- no, o que una colabore cosa es con... ser afiliado y otra militar. Quiero decir, pero ya no hablo de partidos, o también, yo que soy representante estudiantil y Enrique también, en los institutos, en los colegios y en las universidades, ¿cuál es el porcentaje de participación? No, a ver, claro, y a ver, Litos e Íñigo también, pero yo hablo de lo que Esas es glorias. de lo que es ahora en el presente. Algunos Y sí de solamente- presente en la delegación de Derecho. Solamente con ver el porcentaje, que hay veces que está por debajo del 5 o del 2%, con eso ya solamente ves el rechazo que hay de los jóvenes a los partidos, a la política y a la representación en general. Y me parece triste, pero es así. Y me parece triste y tendría que ser al revés. Militar en partidos, en sindicatos, en organizaciones, está bien. Pero es que la gente no quiere y eso es por la imagen que da la política. Lo que tendríamos que tener también es buscar una manera de fomentar no la participación en partidos políticos en sí mismos, sino las asociaciones. La sociedad civil cántabra está un poco adormilada, por no decir medio muerta. Y habría que también buscar una forma en la educación de fomentar este tipo de cuestiones en el instituto, porque yo creo que la formación que hay es casi nula de lo que es el sistema político, cómo funciona, cómo se organiza, etcétera, etcétera. Ese tipo de cuestiones no se enseñan y yo creo que sería útiles e interesantes que se enseñara todo ese tipo de cuestiones. Y Enrique, para terminar, Sí, yo quería decir así a las personas que nos escuchen, a los jóvenes que tengan problemas, que en Juventudes del PSOE estamos encantados de resolvérselas, de ayudarles a participar y que no tienen ningún problema en venir y estar con nosotros. ¿cómo haces ahí, la agüita para Se empezar y para conoce que acabar? los demás nos los comemos cuando llegan. Claro, Sí, el mejor Segundo Juventudes. autobombo. Pues nada, chicos, un placer como siempre, Enrique, Litos, Íñigo y Álvaro. Antes de que nos vayamos de vacaciones de Navidad, otra tertulia de estas que Sin está duda. muy interesante y sobre todo que al oyente pues le interesa conocer lo que pasa en Cantabria, pero por parte de los jóvenes como vosotros. Así que muchas gracias. Vale, Gracias. gracias a ti. Bueno, hasta luego. Hasta luego.